Continuando con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día, jueves 17 de junio del 2021, vamos a tener como ponente a la doctora Eliana Castañeda Félix. Ella es médico cirujano, egresada de la Universidad San Martín de Porres, perdón, especialista en pediatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y su especialidad en nefrología pediátrica por la Universidad Nacional Federico Villarreal. El tema que va a tratar la doctora hoy día es enfermedad renal aguda. Debo mencionarles también que deben registrarse en el chat, por ejemplo, que aparece ahí en la pantalla, para que tengan su asistencia y además la evaluación respectiva. Doctora Eliana, adelante y bienvenida. Gracias, buenos días con todos. Soy la doctora Eliana Castañeda Félix, gracias por la presentación. Hoy vamos a tratar sobre la lesión renal aguda en paciente pediátrico. Entonces, como para recordar, nosotros sabemos que la formación del riñón, ¿no?, se inicia a nivel de pronefros, ¿no?, más o menos a la tercera semana de gestación. Pronefros luego desaparece, involuciona y va a continuar con mesonefros que ya va a dar pase al metanefros, que es ya el riñón maduro, ¿no? Aproximadamente a las 36 semanas que va proporcionando los glomérulos, más de 1 millón de glomérulos, ¿no? Y tenemos que recordar también que la función glomerular se completa aproximadamente a los 2 años y la función tubular entre los 2 hasta los 5 años, ¿no? Eso es como para recordar. Entonces también lo otro que tenemos que recordar es que la creatinina, el valor de la creatinina va a variar de acuerdo a la edad del paciente. Entonces tenemos que saber esto, porque no podemos decir que un paciente que tenga una creatinina 0.6 a una edad de 1 año, podemos pensar que eso es normal. Entonces eso también tenemos que tener en cuenta. Lo otro que tenemos que recordar es la tasa de filtración glomerular, que son conceptos que nos van a ayudar en la práctica clínica y que tenemos que saber muy bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, tasa de filtración glomerular corresponde al volumen de plasma del que una sustancia es eliminada totalmente por el riñón en la unidad de tiempo. Entonces, también tenemos que recordar que esta tasa de filtración glomerular va a variar de acuerdo a la edad del paciente. Entonces, por ejemplo, un prematuro de 28 semanas, para este paciente, una tasa de filtración glomerular de 10 va a ser normal. Para un paciente a término, una tasa de filtración de 20 va a ser normal. Se va a ir duplicando en las primeras semanas de vida hasta más o menos al año, que ya vas a tener una tasa de filtración entre 90 y 120. Lo otro que tenemos que recordar es que para que nosotros veamos una creatinina elevada, es que ya ha perdido casi más del 50% de la masa de la nefrona. Entonces, para nosotros recién darnos cuenta que hay una falla renal. Entonces, ¿cómo hallar la tasa de filtración glomerular? Para calcular la tasa de filtración glomerular utilizamos originalmente esta fórmula, que es la constante que de acuerdo a la edad lo vamos a considerar. Si es menor de 1 año, 0.45. Si es mayor de 1 año, 0.55. Si es varón mayor de 14 años, es 0.7. Y para recién nacidos prematuros, 0.33. Esta constante, de acuerdo a la edad por la talla, entre la creatinina plasmática. Esto es originalmente lo que se usaba, pensando en que la medición de la creatinina en los laboratorios era de tipo enzimática. Pero luego hicieron un estudio donde modificaron esta fórmula de Schwartz en el 2009 y se basaron en que la mayoría de laboratorios para cuantificar la creatinina lo hacían con un método estandarizado. Entonces propusieron que el valor de la K tenga un solo valor, ¿no? 0.403, que esto va a aplicar a mayores de 2 años. Entonces, actualmente utilizamos la fórmula de Schwartz actualizada, utilizando la constante como 0.413 por la talla entre la creatinina. Lo otro que tenemos que recordar es la diuresis, ¿no? ¿A qué vamos a llamar oliguria y a qué llamamos poliuria? Entonces, la oliguria en recién nacidos es menos de 1 por kilo por hora y en prematuros es menos de 0.5 por kilo por hora, ¿no? Cuando es poliuria es más de 3 o 6 mililitros por kilo por hora. En los lactantes
cuantificamos como 0.5, menos de 0.5 por kilo por hora, y poliuria más de 2 a 3 mililitros por kilo por hora. Cuando ya hablamos de la infante o adolescentes, utilizamos la fórmula de la superficie corporal. Por eso, cuando ya tengamos un flujo urinario menor de 12 mililitros metro cuadrado hora, vamos a llamarlo oliguria, y más de 80 mililitros metro cuadrado hora poliuria, ¿no? Entonces, ¿qué es la enfermedad renal aguda? Es un síndrome clínico amplio en el que se produce un fallo brusco de las funciones del riñón. Abarca desde alteraciones hidroelectrolíticas hasta la necesidad de la terapia sustitutiva, ¿no? Es un grave problema a nivel mundial que afecta a una gran parte de los pacientes hospitalizados por cualquier causa y que empeora su pronóstico durante la hospitalización. Entonces, tenemos que definir 3 conceptos en la enfermedad renal aguda. ¿A qué llamamos injuria renal aguda? ¿A qué llamamos enfermedad renal aguda? ¿Y a qué llamamos enfermedad renal crónica? Cuando llamamos injuria renal aguda es que este episodio está dentro de los primeros 7 días, ¿no? Esta elevación de la creatinina en más de 1.5 su valor basal, o el flujo urinario menos de 0.5 por kilo en más de 6 horas, vamos a llamar injuria. Cuando llamamos enfermedad renal o daño renal agudo, cuando esta elevación de la creatinina es desde el día 7 de presentación hasta menos de 90 días. Igual, mismo concepto de creatinina más de 1.5 veces el valor normal, pero acuérdense que la tasa de filtración va a ser menos de 90. Y cuando llamamos cronicidad, cuando ya esta elevación de la creatinina ya tiene más de 3 meses con la elevación de la creatinina, y cuando ya esté filtrado glomerular, la tasa de filtración es menos 90 o menos de 60, ¿no? Entonces, aquí este es un gráfico que más o menos nos corresponde, que nos ayuda a saber que tenemos 2 grupos de enfermedad renal crónica y enfermedad renal aguda. Y dentro de la injuria renal aguda, puede ser dentro de la enfermedad renal aguda, o puede ser una RC o una enfermedad renal crónica reagudizada, ¿no? Y la injuria y el daño renal agudo se va a diferenciar por el tiempo que se establece esta falla renal, ¿no? Ahora, la epidemiología, hablamos que el 10% de los niños hospitalizados por cualquier causa tienen algún grado de daño renal agudo, ¿no? Este porcentaje va a aumentar en relación a la enfermedad de base, y hasta un 80% en los pacientes que ingresan a unidad de cuidados intensivos. En los niños que ingresan a los cuidados intensivos, el riesgo de sufrir ese daño aumenta inclusive hasta un 5 a 10% respecto a la hospitalización general. Cuando ya es un paciente de trasplante de médula, el riesgo se va a multiplicar por 3, ¿no? Y esto incluye incluso si es que llegan a ventilación mecánica o logran drogas vasoactivas, ¿no? Entonces, para hablar sobre la epidemiología, se hizo un estudio grande epidemiológico, ¿no? Estudio observacional prospectivo que abarcó desde enero hasta diciembre del 2014, abarcó 32 hospitales de 5 continentes, Asia, Australia, Europa y Norteamérica. Y encontraron que la incidencia de injuria renal aguda, ¿no? Con el estadio 2 era un 26.9%, y los que presentaban estadio 3 era el 11.6%. ¿Ya? Y conforme el estadio era mayor, incrementaba el riesgo de mortalidad, ¿no? Para ello utilizaron los criterios de la creatinina y del flujo urinario, ¿no? Ambos incrementaban la sensibilidad y podían diagnosticar mejor la enfermedad renal aguda. Lo otro que también tienen que saber, a mayor estadiaje, ¿no? A mayor estadiaje hay, el pronóstico es peor, la sobrevida es peor, ¿no? Y hay mayor mortalidad. Entonces, cuando clasificamos la IRA, lo vamos a clasificar de acuerdo si es una IRA prerrenal, que es el 60% de nuestros pacientes pediátricos, que es básicamente por hipovolemia o disminución del flujo, ¿no? Intrínseca es un daño intrínseco, ¿no? Que puede ser por una nefritis intersticial, una necrosis tubular aguda o una glomerulonefritis. Y la postrenal cuando ya hablamos de algo obstructivo, ¿no? Entonces, el mecanismo de producción de este daño en el riñón va a variar de acuerdo a la causa que motiva esa falla renal, ¿no? La susceptibilidad individual determinada por la capacidad de respuesta inflamatoria
juega un papel muy importante en el desarrollo y en que se recupere de este daño renal agudo. Entonces, clásicamente se consideraba la hipoperfusión renal, se considera como el origen de este, pero eso no está presente necesariamente en todos los casos de falla renal aguda. Entonces, cuando hablemos de fisiopatología, ¿dónde va a haber alteración? Va a haber alteración a nivel de la célula epitelial, va a haber alteración a nivel de la célula endotelial y va a haber todo un proceso inflamatorio que esto conlleve a una disminución de la tasa de filtración, defectos en la concentración y una falla, elevación de la fracción excretada de sodio. El túbulo se va por todo este proceso inflamatorio, básicamente el túbulo se daña, las células epiteliales endoteliales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el efecto del daño a nivel tubular, ¿no? Y cómo se recupera. Entonces, esta es una célula con vellosidades y cuando hay un daño se pierden las vellosidades, ¿no? Lo bueno de la enfermedad renal aguda que sí que hay una recuperación, ¿no? Y este es a nivel endotelial, ¿no? A nivel de endotelial donde hay un daño en el flujo y microvascular que está reducido, ¿no? Y esto también provoca una hipoperfusión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las fases de insuficiencia renal aguda, vamos a hablar básicamente de 3 fases. La fase inicial, donde hay la lesión de estas células tubulares, la fase oligúrica o de mantenimiento, donde ya disminuye el índice de filtración durante 10 o semanas, y cuando ya hay una fase de recuperación, lo que vamos a ver es ya la parte poliúrica, ¿no? Ya cuando ya se va estableciendo gradualmente y progresivamente la filtración glomerular y la función del tubo. Entonces, lo que queremos saber acá es dónde vamos a actuar, ¿no? Y sabemos que cuando ya hay una tasa de filtración glomerular, cuando hay una elevación de la creatinina, es que ya vamos a encontrar más del 50% de daño renal. Entonces, acá lo importante es que tenemos que actuar aquí, cuando ya encontramos los factores de riesgo que tiene el paciente para tener una falla renal aguda, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que actuar, ¿no? Entonces, a través de los años también se han clasificado el daño renal agudo, ¿no? Finalmente nos hemos quedado con la clasificación de CADIGO del 2012, que habla de 3 estadios, el CADIGO 1, 2 y 3, y se va a basar de acuerdo a la creatinina basal y al flujo urinario, ¿no? CADIGO menciona estos dos criterios, creatinina y flujo urinario. La creatinina sabemos que es un marcador tardío y poco sensible, por eso es que también se han buscado otros biomarcadores que nos ayuden a identificar de manera precoz y oportuna las fallas renal agudas para poder actuar, ¿no? Y otros marcadores es el NGAL, la interleuquina 18, el KIM-1, pero lamentablemente estos marcadores son un poco caros y no los tenemos y por eso nos basamos en la creatinina y el flujo urinario. Luego hicieron un score de una angina renal, ¿no? Que más adelante también les voy a conversar. Y bueno, lo importante de estos biomarcadores es que van a detectar de forma precoz la falla renal aguda, ¿no? Son biomarcadores urinarios que nos permiten, por ejemplo, el NGAL al inicio de una falla renal vamos a encontrarlo elevado, ¿no? Y va a permanecer elevado por lo menos 6 horas. Entonces vamos a poder detectar que ya hay una falla renal de manera precoz. La angina renal es un concepto que se usó, primero lo hicieron en el 2010, ¿no? Que es como un biomarcador diagnóstico, que es como la troponina en la angina cardíaca. Luego, Basu también trató de clasificar y hacer este índice para evaluar, calcular el riesgo, la disfunción multiorgánica y la detección del riesgo del daño renal, y lo determinó en 3 parámetros, ¿no? El riesgo, primero, el riesgo de daño. Si tiene un ingreso en la UCI, va a tener una puntuación. Si el paciente es trasplantado renal o médula ósea, también va a tener una puntuación. Si está intubado con inotrópicos o vasopresores, también va a tener otra puntuación. También, de acuerdo a la disminución de la creatinina y a la sobrecarga de volumen, va a tener una puntuación. Si este índice tiene más de 8, entonces nos ayuda a tener es como un biomarcador, ¿no? Con criterios clínicos, ¿no? Que nos ayudan de manera precoz
a evaluar si está haciendo un daño renal, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es actuar y encontrar los factores de riesgo que este paciente tiene para poder actuar de manera precoz y evitar que este paciente llegue a una terapia de reemplazo renal, ¿no? Entonces, por eso tenemos siempre que buscar las causas. Es un paciente con insuficiencia cardíaca, con enfermedad hepática, ¿no? Si tiene sepsis, cómo han sido sus factores neonatales, APGAR bajo a los 5 minutos, peso al nacer bajo, ¿no? Distrés, ductus arterioso, los fármacos, se ha utilizado AINES, los inhibidores ECA, diuréticos, mucho cuidado con la furosemida, el exceso de uso de furosemida, ¿no? Aminoglucósidos, quemaduras. Entonces, lo más importante es identificar el factor de riesgo para actuar de manera precoz. Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico de una enfermedad renal aguda? Primero hacemos una historia clínica detallada, el examen clínica, clasificamos si es una prerrenal, una renal o una posrenal, a través de los exámenes de laboratorio, la urea, la creatinina, los electrolitos, ¿no? También tratamos de hallar la causa de esta enfermedad renal aguda. Por eso es que tomamos muchas veces C3, ANA, para ver si no es algo inmunológico, un examen de orina simple, ¿no? Para ver si es alguna infección, si está eliminando proteínas, ¿no? La ecografía renal y vías urinarias es importante para ver que no tenga algún problema estructural, ¿no? Del parénquima renal. La ecografía abdominal, una radiografía de tórax, que nos ayuda a ver si está con sobrecarga hídrica, derrames, ¿no? Doppler, cistografía, y finalmente la biopsia diagnóstica, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar de una injuria renal aguda funcional e intrínseca? Cuando ya es una injuria renal intrínseca es porque ya hay un buen daño de las células tubulares. Entonces, cuando yo calculo mi fracción excretada de sodio, voy a encontrar que va a haber una pérdida de sodio en más del 2%. O sea, el túbulo ya no está reabsorbiendo el sodio y está perdiendo el sodio, y por eso es que es una manera de diferenciar si el daño renal es algo ya establecido o puede ser algo funcional o prerrenal, ¿no? Igual como la fracción excretada de urea, que vamos a encontrar más del 50%, el sodio urinario más de 30%, la osmolaridad urinaria también nos va a ayudar bastante en diferenciar lo que es establecida o prerrenal, ¿no? Intrínseca. Porque si vamos a encontrar una osmolaridad muy baja es porque el riñón no está concentrando. Entonces, si no está concentrando es porque está perdiendo una de sus funciones y ya es una pérdida del parénquima, ¿no? Binario, ¿no? Y básicamente el manejo es un manejo de soporte, ¿no? Tener estabilización hemodinámica, ¿no? Si está deshidratado, tenemos que hidratarlo con líquidos, asesores, podemos utilizar diuréticos, vigilando siempre si está respondiendo o no, ver la nutrición, evitar nefrotóxicos, evitar contraste, ¿no? Y de acuerdo a la etiología, ¿no? Si está con sepsis, cirugía cardíaca, nefropatía por nefrotóxicos, contraste, síndrome de lisis tumoral, que es lo que vemos también bastante, y tratar las complicaciones, ¿no? Hiponatremia, hipernatremia, hiperpotasemia, acidosis metabólica y hiperuricemia. Y finalmente, si no se puede manejar de manera conservador, ya tenemos que irnos al tratamiento de sustitutivo renal. Ahora, todo paciente que tenga, siempre se evalúa el estado de hidratación. Así esté con la creatinina elevada, tenemos que y vemos que tiene signos de deshidratación, lo primero que hay que hacer es compensar al paciente. Y lo compensamos con soluciones isotónicas de 10 a 20 por kilo, ¿no? Y viendo si responde o no, ¿no? Porque también hay un riesgo de sobrehidratar al paciente. Por eso es que uno lo va hidratando y vamos vigilando la diuresis y que no tenga congestión pulmonar, ¿no? Si podemos ayudarlo con un bolito de furosemida, 1 o 2, para ver si responde o no, ¿no? Entonces, básicamente, si vemos un paciente que está con hipertensión arterial y que está con diuréticos, que está con sobrecarga hídrica, podemos ayudarla con furosemida.
Si tenemos un paciente con acidosis metabólica, tenemos que corregir, siempre para la acidosis metabólica hay que ver la causa, ¿no? Si está, ya lo hidratamos y todo, y si no hay que agregarle bicarbonato, ¿no? Hiperpotasemia hay que hacer todo para bajar el potasio, empezando con la furosemida, gluconato de calcio, que es un estabilizador de la membrana, ¿no? Disminuir la ingesta de potasio. Ya saben que si está con oliguria, mejor es retirar el cloruro de potasio de la hidratación, ¿no? Si está con hiponatremia, ¿no? Ver cómo si es oligúrico, restringir los líquidos, si está poliúrico, reponerlo con pérdida de sodio, y solamente si tiene un sodio menos de 120 o está sintomático, se tiene que colocar un cloruro de sodio del 3%, el hipersodio, ¿no? También hay que vigilar el calcio y el fósforo. Estos pacientes tienden a tener también hipocalcemia, ¿no? Por eso hay que vigilar. Todo paciente que tiene falla renal, tenemos que pedirle los gases, electrolitos, y calcio iónico y fósforo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ajustar los fármacos? Generalmente, si este se excreta en más del 40% a nivel renal, ¿no? Si este fármaco tiene una ventana terapéutica estrecha, si el riñón es su principal sitio de inactivación, ¿no? Y si hay un descenso significativo de la unión del fármaco a las proteínas plasmáticas, tenemos que corregir. Entonces, generalmente, cuando ajustamos un fármaco es porque la tasa de filtración glomerular va a ser menos del 50%. Ahí, y tenemos que ir viendo la forma de ir corrigiendo el fármaco de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Lo otro que no tenemos que olvidarnos es la nutrición de un paciente con falla renal aguda, ¿no? Si tiene un catabolismo alto, como las quemaduras, traumatismos, sepsis, tenemos que darle las calorías que le corresponden de 30 a 35, el aporte proteico que le corresponde 1.7 a 2.5, y ir viendo si es que básicamente si es un paciente que necesita recibir la nutrición, también tenemos que ya iniciar el tratamiento sustitutivo, porque eso nos va a ayudar a nutrirlo, ¿no? Porque al darle la nutrición, eso significa que le vamos a dar volumen. Entonces, probablemente el tratamiento sustitutivo también ayuda a nutrirlo mejor al paciente, ¿no? Entonces, ¿cuándo indicamos diálisis? Diálisis vamos a indicar si el paciente está en oliguria y no obstructiva, ¿no? Si el flujo urinario ha disminuido o está en anuria, ¿no? De acuerdo a los criterios del flujo urinario. Si tenemos una acidosis metabólica refractaria al tratamiento, le estamos dando bicarbonato y no responde, tenemos que dializarlo, ¿no? Generalmente si la urea está en más de 100, ¿no? En aumento, también tenemos que realizarlo. Si está con hipercalemia refractaria al tratamiento, ya le hemos dado furosemida, gluconato, caixelate, todo para bajar el potasio, y no hay forma que responda, es un criterio para ya dializarlo. Si tiene pericarditis, uremia, básicamente cefalopatía por uremia, generalmente con una urea más de 100, ya estamos pensando pues, en dializarlo, ¿no? Junto con, no necesariamente tienen que estar todos los criterios, pero tenemos que ir valorando cada paciente. Entonces, cuando hay un sodio más de 160, cuando hay una hipertermia, cuando hay sobrecarga hídrica, sobredosis de drogas, o cuando ya está en sepsis también, ¿no? Cuando el paciente necesita muchos derivados, hemoderivados o volumen, ¿no? Y no se pueda manejar bien el volumen, entonces es también un criterio para dializar al paciente. No, cualquiera de estos es necesario para iniciar una terapia de reemplazo renal. La meta es restaurar el balance de fluidos. Generalmente los pacientes, por ejemplo, cardiópatas, quirúrgicos, quemados, que necesitamos hidratarlo y manejar volúmenes, es que iniciamos una terapia de reemplazo renal, ¿no? Restaurar el balance de fluidos, los electrolitos, equilibrio metabólico. ¿Qué hace? Remover las toxinas endógenas y exógenas tan rápido como sea posible, siempre viendo, ¿no? Que no haya una descompensación también, ¿no? Proveer de forma temprana de nutrición óptima, ¿no? Esa es una de las metas de iniciar la terapia de reemplazo renal. Previene la dosis subterapéutica de medicamentos, ¿no? También
ya no tanto estamos corrigiendo los medicamentos, porque al darle la diálisis podemos hasta darle, de acuerdo al fármaco, le podemos dar la dosis correspondiente, ¿no? También modula la inflamación y limita complicaciones. Entonces, tenemos terapias de reemplazo renal, que son dos tipos, las intermitentes y las continuas. Las intermitentes son la hemodiálisis convencional, ¿no? 2 veces a la semana, o también llamamos una hemodiálisis de baja eficiencia, que puede durar de 6 a 8 horas, y las intermitentes duran generalmente 3 a 4 horas. Y esta hemodiálisis, esas terapias de baja eficiencia, podemos llamarlo continuo, porque son terapias como por ejemplo la diálisis peritoneal, que duran 24 horas, el paciente está en la UCI y ahí todo el día se va dializando, ¿no? Hay terapias de ultrafiltrado, solamente ultrafiltrar, hay terapias de hemodiafiltración o hemodiafiltración, ¿no? O hemodilución. Y estas son terapias continuas porque pueden durar hasta 72 horas dializando el paciente, ¿no? O la hemodiálisis intermitente, que es lo que más hacemos, ¿no? Que es darle de repente los primeros 3 días y después ya interdiario. Entonces, la terapia de reemplazo renal continua es a través de un filtro, ¿no? El filtro se ingresa un líquido de diálisis, ¿no? Y en algunos casos hay el excedente, el efluente, que viene a ser lo que uno va a ultrafiltrar, ¿no? Sacar el líquido. O la diálisis peritoneal, ¿no? Que también vamos a observar. ¿Cuál es el mecanismo de las terapias de reemplazo renal? La primera es un mecanismo de difusión, que es entre mayor concentración a menor concentración. La otra es ultrafiltrado, donde vamos a jalar el agua. Y la otra es por convención, porque a través de una solución por arrastre, vamos a ir jalando los solutos, ¿no? A través del arrastre. Entonces, de acuerdo generalmente a qué pacientes vamos a necesitar que sean terapias continuas, ¿no? Las terapias continuas lo vamos a indicar en pacientes que tienen una alteración a nivel hemodinámico, que la hemodinamia esté muy inestable, que estén muy hipotensos. Entonces, estas terapias continuas nos van a permitir dializar al paciente con un flujo pequeño para que pueda tolerar el procedimiento, ¿no? Porque recordamos que una hemodiálisis convencional es más para pacientes estables, porque yo le voy a retirar un determinado volumen en 3 horas o a lo mejor en 4 horas, y entonces necesitamos que el paciente esté con una buena presión, ¿no? Para que pueda tolerar este procedimiento, porque se le va a extraer líquido en 3 a 4 horas. Entonces, si el paciente está descompensado, está muy inestable, está con falla multiorgánica, sí preferimos hacerle esas terapias continuas, ¿no? Terapias lentas, que duran de 8 a 12 horas, ¿no? Y generalmente, entonces, de acuerdo a cómo está el paciente, es que se va a indicar el tipo de terapia que necesita, ¿no? Tiene sus ventajas entre una diálisis peritoneal y una hemodiálisis también, ¿no? Y lo otro que tenemos que saber, ¿no? Tenemos que siempre asegurar buena hidratación en pacientes con hipovolemia, ver la hidratación, la diuresis, el peso diario, valorar la creatinina, los electrolitos, mantener volumen intravascular con cristaloides, ¿no? Asegurar un buen estado hemodinámico para garantizar la buena perfusión renal, evitar nefrotóxicos, drogas nefrotóxicas, o si no, monitorizar los niveles séricos, ¿no? En los niños que tienen lisis tumoral, hay que hacer una hidratación intensa, ¿no? Siempre identificar los factores de riesgo, ¿no? Y prevenir la nefropatía por contraste. En pacientes de riesgo, valorar utilizar otras técnicas de imagen, administrar la dosis mínima, ¿no? Y siempre, todo paciente, para evitar una nefropatía por contraste, tenemos que hidratarlo con solución fisiológica, periprocedimiento 3 a 4, durante el procedimiento, ¿no? Entonces, acuérdense siempre, evaluar siempre los signos y síntomas, factores de riesgo de injuria renal, calcular su filtrado glomerular, cómo va orinando, si tiene sobrecarga de volumen, ¿no? Biomarcadores, qué otros biomarcadores podemos usar,
¿no? Y para prevenir, hacer una nefroprotección, evitar nefrotóxicos, prevenir la progresión de daño renal y considerar una terapia de reemplazo renal de manera precoz, ¿no? Entonces, para concluir, el tratamiento actual de una enfermedad renal aguda es un tratamiento de soporte, ¿no? Siempre tenemos que identificar cuáles son los factores de riesgo para actuar de manera oportuna, ¿no? La terapia de reemplazo renal es un rol de soporte, ¿no? Nos ayuda de forma temprana a iniciar una adecuada nutrición, ver los medicamentos, a darle hemoderivados si es que necesita, a no restringirle tanto, porque nos ayuda un poco a hacerle un balance neutro, a disminuir la acumulación excesiva de fluidos, ¿no? Y bueno, sí, siempre es bueno validar otros biomarcadores, ¿no? Para poder clasificar la ira de manera precoz, ¿no? Entonces recuerden siempre que siempre hay que evaluar, ¿no?, los factores de riesgo que tiene el paciente, identificar estos factores de riesgo para poder actuar de manera precoz, ¿no? Actualmente nosotros tenemos solo la creatinina y el flujo urinario que nos ayudan a ver, pero para eso necesitamos ver todos los factores de riesgo que el paciente tiene. Si es un cardiópata, generalmente en los pacientes cardiópatas lo que vemos es que hay una disociación urea-creatinina, o sea, normalmente la relación entre la urea y la creatinina tiene que ser entre 40 y 1. Si nosotros vemos que tiene de urea 100 y de creatinina 0.6, entonces estamos viendo que este daño renal es básicamente por una causa extrarrenal, ¿no? Y tenemos que ver por qué está aumentándole tanto la urea. Entonces, probablemente uno, o lo estamos secando demasiado porque es un paciente cardiópata y se le está secando mucho. Dos, porque estamos usando demasiado diurético y también el riñón está sufriendo, ¿no? Entonces, y eso nos ayuda a identificar factores de riesgo y actuar en ellos para evitar básicamente que el paciente llegue a una terapia de reemplazo renal. Doctora, muchas gracias por su exposición. Por favor, podrían hacer las preguntas a través del chat, que gustosamente la doctora Castañeda pueda resolverlas. Lo otro también que de repente agregaría es que va a depender, por ejemplo, si es un paciente de menos de 10 kilos, ¿no? Ahí vamos a utilizar la diálisis peritoneal, ¿no? Porque las máquinas de hemodiálisis generalmente responden a pacientes con más de 10 kilos, ¿no? Entonces, lo más pequeñitos que hemos dializado aquí es con 7 kilos, por ahí, ¿no? Pero cuando ya él es muy pequeñito, neonatos, sí o sí tiene que ser con diálisis peritoneal, ¿no? Entonces, acá en el Perú no tenemos no hay mucho un catéter que es para los neonatos, entonces lo que nosotros hacemos es, eh, utilizar el catéter venoso central de 7 French, ¿no? Y a través de ese catéter de 7 French lo adaptamos como una diálisis peritoneal, ¿no? En la punta, en el cabo distal, le colocamos varios agujeros, ¿no? Y bajo la técnica de Seldinger, que es con la guía, ¿no? A 1 centímetro debajo del ombligo, y igualito como uno va a colocar un catéter venoso central en la vena, igualito, o sea, utilizamos la misma, ¿no? A través de un AVOCAT y le ponemos la guía, ¿no?, los dilatadores y introducimos el catéter venoso central, que generalmente es de 7 French, los más pequeñitos, y a través de eso comenzamos a hacer la diálisis peritoneal en los neonatos, ¿no? Cuando no, porque en ellos es muy difícil encontrar un acceso venoso, ¿no? Y la máquina de hemodiálisis es una máquina que solamente la mayoría tolera en más de 8 kilos, ¿no? Y tenemos que tener también cuidado porque cuando uno hace las hemodiálisis, aparte del catéter hay unas líneas pediátricas. Entonces, todas esas líneas pediátricas va a extraer un volumen de sangre y tenemos que calcular porque
podemos también descompensar al paciente. Entonces, también eso es lo que tenemos que buscar. Uno, un catéter, que sea un catéter venoso central, es un catéter venoso de alto flujo, ¿no? Y en caso de las hemodiálisis, ¿no? Y el otro la diferencia de la diálisis peritoneal es que también necesitamos un personal entrenado, por lo menos las enfermeras tienen que manejar las diálisis peritoneales, ¿no? Porque es un ingreso y egreso de volúmenes. Entonces, y en el caso de las hemodiálisis, bueno, necesitamos básicamente también una enfermera que maneje lo que es en los catéteres, ¿no? Y necesitamos el técnico de máquina, ¿no? En los Doctora, niños, dígame, ¿hay preguntas? sí, doctora, hay algunas preguntas más que llegan al chat sobre cuáles son los signos o síntomas que debe considerar un profesional en un primer nivel para poder hacer este diagnóstico. Y otra preguntita también es si alguna diferencia clara que pueda haber entre una lesión renal aguda o una enfermedad renal aguda. ¿Cuál es la diferencia? Claro, cuando hablamos, o sea, injuria renal aguda es cuando es menos de 7 días, y cuando hablamos ya de enfermedad renal aguda es entre los 7 días, injuria o lesión, ¿no? Es menos de 7 días. Y enfermedad renal aguda es entre los 7 días y los 90 días, ¿no? Cuando ya es más de 90 días, ya es un crónico. Ya cuando vemos que la creatinina está elevada más de 3 meses, es porque este paciente es crónico. Cuando la creatinina se eleva en la primera semana, entonces hablamos de solo una injuria o lesión. Cuando hablamos de entre 7 días y 90, ya hablamos de una enfermedad renal aguda, ¿no? Y lo otro que me preguntaron era, ya, ¿qué síntomas o signos tenemos que saber en un paciente en el primer nivel de atención? Acuérdense que un paciente que llega con anemia, ¿no? Siempre anemia, y le estamos dando la terapia de hierro y vemos que no mejora la hemoglobina, y hay que también hacer otros estudios, ¿no? Y principalmente siempre solicitar la uric-creatinina. Ya nos ha pasado que pacientes, eso hablando más en la parte de cronicidad, ¿ya? Porque vienen pacientes que ya han debutado con una uric-creatinina elevada y ya los han estado viendo en el primer nivel de atención, lo han estado manejando como una anemia, ¿no? Entonces, eso es lo... Ahora, en primer nivel de atención, si vemos que es un paciente que está con diarreas, vómitos, está con deshidratación y está con disminución del flujo urinario, entonces ahí lo primero que tenemos que hacer, y vemos que la creatinina se está elevando, no tengan miedo en compensar al paciente e hidratarlo con cloruro al 9 por 1000 a 10 cc por kilo, ponerle su primer bolo y ir controlando que no haga sobrecarga hídrica. Se le puede colocar hasta 3 bolos de 10 cc por kilo, ¿no? Siempre, o sea, no se asusten si el paciente llega al primer nivel de atención, le encuentran una creatinina alta, no está orinando, pero también lo encuentran al paciente deshidratado, sí o sí tenemos que compensarlo y colocarle lo primero es compensar al paciente. Si ya veo que no responde, no orina, a pesar de que ya le he puesto estos bolos de cloruro, entonces ya ahí ya tengo que, y veo que ya está dematizándose y no orina para nada, entonces ya yo tengo que comenzar a restringirle los líquidos, ¿no? Inclusive ahí podemos intentar darle un poquito de furosemida, un bolo de furosemida para ver si responde. Pero si ya no, hasta le podemos poner hasta 2 o máximo 3, pero si veo 2 en realidad, pero si vemos que ya no funciona, ya no insistan con la furosemida y lo que tienen que hacer el siguiente paso es hacer restricción hídrica, o sea, darle solamente sus pérdidas insensibles o los egresos que tienen, ¿no? Generalmente cuando hablamos restricción hídrica, hablamos que es 400 mililitros por metro cuadrado día, 400 a 600 mililitros metro cuadrado día, o cuando hablamos de por kilo, por día es 80, ¿no? Gracias, doctora, por sus respuestas. Más bien el área de docencia, la unidad de docencia le agradece
por la participación de la doctora Eliana Castañeda el día de hoy. Así que los esperamos en el siguiente jueves científico. Muy amable, hasta luego, buenas tardes. Gracias también a todos por estar presentes.